Bueno, estamos de vuelta. Hoy mismo la Super 7, el tema que tratábamos en el segmento anterior ha generado mucha preocupación y mucha sorpresa. Debo agregar a todo esto... Debo agregar a todo esto que por más que ustedes vean, Francisco Domínguez Brito Domínguez Brito compitió en el proceso reciente, ¿verdad? Sí. Está apoyando a Abel. Su hermano Pedro, que ha renunciado del Partido de la Liberación Dominicana, va a apoyar o se va a ir en los próximos días al PRM. ¿Cómo? Y se va a ir al PRM después de hacer un movimiento que va a formar y va a anunciar a las 3 de la tarde del día de hoy. También se va a ir al PRM los Valentines. ¿Se va? ¿Es para el PRM, no Valentines? Los Valentines. Anda para el carajo. ¿Pero por qué Así que ustedes dicen los Valentines? Monchi, que le dice sí, hablo con Monchi. Julio César Valentín. Pero que él tiene muchas personalidades, dice Monchi. Yo no creo en eso. Valentín, Julio César Valentín. Pero claro. Y me aclaran que Danilo Fernández no era dirigente de la Fuerza del Pueblo, tan seria, que se fue para el PLD. Se están negando. Pero yo no sé quién es, yo no sé quién es esa persona, ¿verdad? Yo estoy dirigente de la circunscripción yo no sé quién es, yo no lo conozco. del distrito. Pero a ver, todo el mundo conoce en Santiago al quien fue señalado como el posible candidato a la presidencia del PLD, miembro del comité político, Abel Martínez. Todo el mundo conoce a Pedro Domínguez, una figura muy conocida. Todo el mundo sabe quién es Valentín, presidente de la Cámara de Diputados, senador de Santiago, el hijo, miembro del comité político conozco al hijo de del Monchi, PLD. que va a ser candidato a síndico, alcalde. Víctor Fadul. Esa gente son muy conocidas y a mí me llama la atención que, de verdad, debo confesarlo hoy, que no esperaba que se dé un movimiento de esta naturaleza, sobre todo tan temprano, un desprendimiento. Julio César Valentín, y esto lo digo muy en serio, es una figura política importante, un hombre de mucha formación y de mucho peso, un hombre bien formado, sin duda. Me ha sorprendido esta información. A las 3 de la tarde ya uno conocerá un poco más, pero bien, la plaza de Santo Domingo es una plaza importante, la alcaldía del distrito es una plaza muy codiciada y además es la parte de la capital de la República, el municipio más importante. Aquí tenemos a Domingo Contreras, que es dirigente del PLD, aspiró a ser alcalde y él nos va a contar. Buenos días, bienvenido. Si todavía insiste en eso. Gracias, Dani. Bueno, Oscar. Buen día, Domingo. Buenos días. Buenos días. Bueno, y creo que don Freddy, que... Don Freddy Gustavo Olivo. Domingo, buenos días. Saludos. Saludos. Buenos días. Bueno, Mire, díganos por favor de entrada si usted permanece fiel al interés, al deseo de gobernar el Distrito Nacional como alcalde. mire, como decía, esta ciudad sigue teniendo los mismos desafíos en gran medida. Y bueno, el viernes pasado tuvimos un episodio que nos indica la necesidad que tenemos de lo que hemos hecho un recorrido en el tema de la municipalidad o el tema medioambiental y los desafíos que tienen hoy los territorios como la capital, que es un territorio en desarrollo, con un desafío ambiental fundamental. Entonces yo decía, no me puedo negar a este reto que tiene la ciudad con la herramienta que hemos construido a lo largo del tiempo. Hoy vivimos en medio del cambio climático. Hoy hemos construido una ciudad, como decía Omar Ranciel, en el centro más rico de la ciudad hemos construido un arrabal de lujo. Y lo vimos, porque si hoy saliéramos con los bomberos a construir un mapa de vulnerabilidad, tenemos que colocar muchísimas torres que se le inunda su sótano ante una pluviometría más allá de 50 metros cúbicos por segundo. Tenemos dificultades. Y yo creo que muchas de las visiones que tenemos respecto a la ciudad hoy no se han podido ejecutar. Y por ejemplo, que era algo que miramos a raíz de la luz y por ejemplo, aquí en la ciudad, en el caso de la ciudad de Santo Domingo, comenzaron unas intervenciones estratégicas que cada vez que habían situaciones de vulnerabilidad, nosotros teníamos, el hoyo Chulín era una noticia siempre de un muerto, Balaguer hizo una intervención profunda allí y aquello salió de la noticia. Lo igual era la Barquita, la Ciénaga, los Guandules, porque son las zonas más bajas de la ciudad que tenían esas dificultades. Hicieron intervenciones, Danilo Medina
en La Barquita, Nuevo Domingo Sabio, y se hicieron otras intervenciones en otros puntos del país. Por ejemplo, la 800 se ha convertido en un foco permanente en la zona de Los Ríos, y el presidente Luis Abinader ya ha ido 4 o 5 veces a este lugar. Hay aquí ya una experiencia de renovación urbana importante con técnicos dominicanos. De hecho, el teleférico surgió de la experiencia de La Barquita en la búsqueda de un sistema de interconexión que va a servir para ayudar a resolver un problema de transporte colectivo. Y lo miramos, esta ciudad tiene un efecto isla de calor. De hecho, una parte del acontecimiento que vivimos el viernes pudiera estar explicado por la si se quiere, por la nube, el aire caliente que ya genera la ciudad, que en medio de la tormenta potencia un fenómeno puntual que genera una cantidad de lluvia que no está acostumbrado a generarse. Los fenómenos climáticos son complejos, tienen varias dimensiones, pero indudablemente la ciudad de Santo Domingo tiene un efecto isla de calor. Yo decía en el proceso pasado que aquí deberíamos iniciar un proceso de reducir en 2 grados la temperatura en la ciudad de Santo Domingo, que hacen falta. Seguimos construyendo torres. Fíjense que no hay área para infiltración del agua. Casi la totalidad del predio se está encementando. Nosotros estamos desarrollando una política inmobiliaria totalmente contrario a lo que el mundo está indicando en materia de sostenibilidad de construcción. Y cuando miro todos estos fenómenos, nosotros como municipalistas, como ambientalistas, esto no es una cosa que se ejerce por una temporada, por una candidatura, y somos parte de un partido político que tenemos una responsabilidad. Yo creo que no podemos, digamos, eludir la responsabilidad que tenemos de mantener nuestra mirada respecto a un territorio tan importante en el desarrollo de la República Dominicana. Es decir, que usted sigue firme en la aspiración de convertirse en alcalde de Santo Domingo por el PLD. Mire, yo hago un ejercicio de liderazgo en este territorio, en el partido. Permanente, no se tiene que ver con elecciones. Pero es fácil, yo le digo que si usted quisiera, No, claro, está presente usted esa propuesta. ¿Le gustaría aspirar? No he colocado porque no se ha abierto un proceso pero depende formal. de usted tiene que querer. No, de querer, que quiero. Bueno, pues ya, cafecito Santo Domingo para usted, café del bueno. No se puede hacer campaña, Dani. Domingo. Pero usted no peca con nadie. No, pero ayer te grabaron, anunció que quería ser candidato. No, lo que pasa, Dani, eso no le puede pedir. Lo que pasa es que eso no es un tema que yo veo con el tema de las aspiraciones. Usted ejerce, yo trabajo permanentemente en el territorio. Sí. Nosotros, por ejemplo, apoyamos la candidatura de Abel en el Distrito Nacional y ganamos las 3 circunscripciones. ¿Por qué? Porque se unió el liderazgo del territorio y yo acompaño un nuevo, por ejemplo, aquí hay el surgimiento de un grupo de líderes, no solo sociales. Por ejemplo, tú tienes una persona como Mangú Valera, que fue campeón mundial de boxeo, que va a ser presidente de un comité intermedio del PLD, pero tiene a Heriberto Doñé, que es una gloria del Sobol, presidente del comité intermedio, lo juramentamos. Y digo de ello porque tenemos Domingo Corniel, que es director de un centro educativo, y como ellos hay un nuevo liderazgo en el territorio del PLD que hace 4 o 5 años no participaban activamente de la vida política, y nosotros hemos ido siendo parte de irlo incentivando a ellos ser una representación en el territorio. Cuando tú tienes los líderes en el territorio y hay que armar una candidatura, pues eso se arma con una cierta facilidad, y si a eso tú tienes realmente una visión de los desafíos que tiene la ciudad. Porque, por ejemplo, yo siempre pensé que Luis, teniendo el presidente Abinader y Carolina, que son dirigentes que tienen una interacción tan permanente, una política de alianza público-privada, y tomando el fideicomiso, que ya era una figura con gran arraigo y que está desarrollando proyectos importantes en el país, aquí se iba a convocar para hacer un catastro del subsuelo de esta ciudad y lanzar un fideicomiso que tiene infraestructura y que tiene usuarios naturales. Por ejemplo, la línea del metro, construyeron una infraestructura de unos ductos, que mucha gente ha tenido la oportunidad de verlo, para ir construyendo unos servicios que una ciudad de esta magnitud requiere en el subsuelo. Porque tú tienes agua pluvial, agua potable y agua sanitaria.
porque esta ciudad, el servicio de el manejo de la descarga, de los lodos cloacales que genera la descarga sanitaria, se maneja ya hoy en casi un 70% en camiones, se extraen estos camiones, se depositan en Duquesa y una parte de ese lodo cloacal vuelve al río Sama, Isabela. Yo no sé si ustedes vieron los bomberos en la búsqueda de la persona desaparecida, nadando en un lodo basura, amarillento, digamos, entre las heces fecales. Sí. Realmente, nosotros como ciudad hemos construido una emergencia ambiental. Y ese es un problema de la alcaldía, Domingo. Pero claro, no. Yo no digo que no es un tema, sí, le toca a la alcaldía, pero la magnitud de la inversión que hay que hacer para enfrentar ese problema, que ha ido creciendo en la medida en que la ciudad ha ido creciendo con el mismo nivel de desatención que otros, pero eso se ha crecido mucho y la inversión para atender eso es alta que no cabe, es más grande que 10 presupuestos del Ayuntamiento del Distrito. No, nunca he planteado que se pueda hacer con el presupuesto del ayuntamiento. Ahora, el responsable del catastro de la ciudad, por ejemplo, y ustedes lo han vivido esa experiencia, ¿quién le corresponde, digamos, normar el uso del subsuelo? Al ayuntamiento. Por eso cuando se iba a hacer la primera línea del metro, Diandino llevó los planos para que el ayuntamiento lo aprobara. ¿Por qué? Porque hay que tener un organismo que tenga el control de la operación. Aquí, por ejemplo, a veces se va a hacer una intervención en una intersección y se termina dañando una línea de fibra óptica que tiene una telefónica o cualquier otra institución, porque no hay un catastro que diga, mire, usted no puede pasar una retro ahí, porque ahí pasa una línea de tubería. ¿Qué es lo que yo estoy planteando? Y eso no existe aquí. Eso no existe. No existe el catastro. Cada quien tiene control de su línea. Si tú vas Claro tiene un mapa donde tiene toda la línea donde interviene. Tú vas a la CAS lo tiene, pero tiene que haber un organismo que tiene el control. ¿Quién por ley tiene ese control? El ayuntamiento. Efectivamente, ese fideicomiso no lo puede desarrollar el ayuntamiento. Eso hay que crear un mecanismo y lo tiene que convocar el presidente de la República. ¿Por qué? Porque eso es parte de su política. Lo han convocado para el transporte. No se hizo uno para parqueos. No se hizo uno para la red vial. No hay varios fideicomisos para desarrollo de infraestructura. La ciudad Juan Bosch se hizo bajo la figura de un fideicomiso. ¿Quién interviene? Interviene el gobierno central, interviene el ayuntamiento con la permisología. Pero el ayuntamiento, Domingo, hablaste de Norma, el organismo que rige este territorio de 96 kilómetros cuadrados. Tiene la normativa eficiente, lo hablaba recientemente con la alcaldesa Carolina Mejía sobre eso. ¿Tiene la normativa para eso, para ser eficiente? Es que tenemos los técnicos para trabajar en eso. Es que desde el momento que una ciudad comienza a construir líneas de metro, por ejemplo, aquí siempre decía, es que a nadie le interesa intervenir en el subsuelo porque eso no se ve. Eso está muy bien explicado para una ciudad que el subsuelo no es parte de su operación. No deja voto. No, pero es que ya eso es parte de nuestra dinámica. ¿Qué nosotros movemos por el subsuelo hoy? Movemos pasajeros, movemos aguas, por ejemplo, la mayoría de las telefónicas que funcionan con fibra óptica ya funcionan en el subsuelo, cada vez más operaciones, y tenemos alguna cantidad de cableado eléctrico que está en el subsuelo, la mayoría es de manera aérea. Pero estos procesos no se dan de la noche a la mañana. Por ejemplo, el centro histórico, que es la zona colonial, Obando. ¿Ustedes han visto alguna vez la zona colonial inundada? La zona colonial tiene una red de túneles que se construyeron tanto para descarga de agua sanitaria como pluviales, pero también tenía un efecto militar en la época en que se construyeron. Nicolás Obando. Correcto, desde la ciudad obandina hacia acá, eso se hizo. En un momento dado, por ejemplo, Gascue tiene su sistema de drenaje pluvial y sanitario. En la pradera donde yo vivo tiene su sistema. El 73% de la ciudad no lo tiene. Domingo, en ese punto, y tú te refieres a lo que pasó el viernes en la capital, lo que yo he estado escuchando de expertos en el clima, ningún sistema de drenaje pluvial hubiese podido resistir la cantidad de agua, o se diseña para resistir la cantidad de agua que cayó en ese tiempo en una parte de la capital. ¿Eso es así? Sí, probablemente sí. El problema es que tampoco no hemos construido infraestructura, porque
¿Qué es lo que pasa? Tampoco ninguna ciudad, incluyendo Nueva York, que es la ciudad más densa del mundo, Hong Kong, tiene el nivel de impermeabilización del suelo que tiene la ciudad de Santo Domingo. Por ejemplo, si en Nueva York te dan el permiso para construir una torre, te dan el permiso para que tú ocupes el 55% del suelo. ¿Cuánto aquí se ocupa? Cuando una casa, y miremoslo, tú tienes una vivienda con 800 metros cuadrados, tiene 300 metros de área construida y tiene un patio. Si llueve hoy en esa vivienda, la mitad del agua cae sobre el techo de la vivienda, que va a ir a parar al perfil de la calle. La otra mitad cae en el suelo y va a infiltrar en el suelo. Cuando le damos el permiso para construir una torre, los 800 metros pasan a ser impermeabilizados. Cuando el agua cae, la totalidad del agua se va al perfil de la calle. Pero no hemos construido nueva infraestructura para manejar ese volumen de agua. Cuando cae un nivel de volumen de agua como el que cayó el viernes, evidentemente sobrepasa. Por ejemplo, Nueva York, Sandy metió en agua a Nueva York. Ahora, ¿qué hizo Nueva York? Vayan a ver todas las nuevas infraestructuras que desarrolló Nueva York. Por ejemplo, ese caso que tú pones en Nueva York, te dan permiso para el 55% del uso del suelo. Correcto. Y el resto, el 45%, tiene que ser área verde. Tiene que ser área verde, tiene que poner grama, tiene que poner forma. Y si va a ocuparla con cemento, tiene que generar una infraestructura para recoger el agua. Porque yo he visto muchos edificios en Nueva York que no tienen ese concepto. Tú no lo ves porque tú no has ido a mirar todo el área de toda la superficie. Tú ves la parte constructiva, pero tú no ves la parte atrás. Porque tú no haces esa labor, tú vas a disfrutar a Nueva York. Pero cuando uno va técnicamente, y si tú entraras debajo de Nueva York o debajo de cualquier ciudad, tú pides entrar en Madrid, en Ciudad México, en su subsuelo, y tú vas a encontrar que hay unos sistemas donde los cables están, hay una clasificación en ese servicio de las tuberías que están debajo. Pero eso no se ha hecho, son procesos que se han hecho en 300 años. Antes de que se nos vaya, brevemente, nos queda un minuto. ¿Cuándo se va a establecer el procedimiento para las aspiraciones, para la parte municipal, que es las primeras elecciones que vamos a hacer en el 24, en el PLD? Mira, en el caso, tú sabes que acaba de firmarse un pacto con la Junta Central Electoral. Hay que mirar lo que la Junta va a establecer, pero en el marco ya cada quien va un poco manifestando sus aspiraciones. ¿Cuándo anuncia usted el suyo? En el PLD, no tenemos que hacer una discusión. El PLD tiene que hacer una discusión en el comité político para establecer cuál es el momento en que se va a dejar abierto. ¿Ya Navarro arrancó? Bueno, pueden arrancar, muchísimos compañeros pueden tomar la decisión y arrancar, porque hay gente que cada uno tiene su propio calendario, pero pienso que el partido tiene que hacer un calendario para normar ese proceso. Domingo, gracias por acompañarnos. Nos despedimos en este momento desde Color Visión, seguimos en hoy mismo la Super 7, mañana volvemos por aquí a partir de las 5 de la madrugada. Hoy mismo la Super 7, un espacio diferente.